Esta es la parte de control del curso Instrumentación y Control para Tecnólogo Mecánico. Mi nombre es Adrián Rabasquio y el libro que se va a utilizar en el curso es Ingeniería de Control de Bolton, y los otros libros que están listados pueden servir como apoyo. Se van a estudiar los sistemas de control en dos campos principales: control de procesos continuos, control de realimentación en lazo cerrado. Se trata de sistemas de control de variables de proceso, son variables continuas, como ser temperatura, nivel, caudal. En este caso se va a estudiar desde el punto de vista de la ecuación diferencial que describe el proceso y su resolución. Luego tenemos el control de procesos discretos, secuenciales y combinatorios, los cuales se aplican a procesos industriales, por ejemplo, ascensores, lavarropas, prensas, dispositivos para conformación de piezas, los cuales están implementados por circuitos hidráulicos, neumáticos, eléctricos, electrónicos y autómatas programables, por ejemplo PLCs. En este caso se podría tratar de un PLC que controle un proceso industrial a través de sistemas hidráulicos. Un sistema es un conjunto de componentes delimitados por una frontera, de modo que solo es de interés la interacción entre las entradas y las salidas, sin necesidad de estudiar la interacción de los componentes que la conforman. Es decir, es una idealización, una forma de estudiar algo, donde tenemos una entrada, un proceso y una salida. Y esto lo podemos esquematizar tanto, por ejemplo, para algo tan complejo como puede ser una estación de generación de energía, donde la entrada es el combustible y la salida es la electricidad, o algo mucho más sencillo, como un motor eléctrico, donde la entrada es la potencia eléctrica y la salida es movimiento mecánico. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar los sistemas? Que distintos procesos pueden tener una relación entre entradas y salidas similares. Entonces se pueden estudiar de la misma forma. Es decir, sistemas distintos se pueden estudiar de la misma manera, en algunos casos con ecuaciones similares. Por ejemplo, en la figura se ve un circuito RC y, y luego tenemos un termómetro que se vierte en un cubo. En este caso, eh, se grafica para el circuito RC la tensión, y para el circuito, para el caso del termómetro, la respuesta en temperatura, y se ve que las respuestas son muy similares y las ecuaciones van a ser similares también. Para representar los sistemas. Los sistemas se pueden representar mediante diagramas de bloques. A cada sistema se le asigna un bloque que es un rectángulo, y los bloques quedan relacionados entre sí por flechas. Las flechas que llegan representan señales de entradas y las que parten de él son las señales de salida. Una señal de entrada es una variable física, la cual será convertida o manipulada en el bloque, generando como resultado una señal de salida. La entrada es la causa de excitación, acción o estímulo que recibe el componente representado por el bloque, y la salida es el efecto, respuesta, reacción o consecuencia de la entrada. En los sistemas de lazo abierto, la entrada en general se elige en base a la experiencia que se tiene en dichos sistemas para producir el valor de salida requerido, ¿no? Es decir, tenemos una entrada eh, que se elige en base a lo que en general, a la experiencia que se tiene generalmente, y se produce un valor de salida. Por ejemplo, en el caso del calefactor eléctrico, ya que tenemos un switch de 1 kilovatio o de 2, tenemos en una habitación este calefactor, y bueno, la decisión de accionar el de 1 o de 2 es en base a la experiencia. Si tenemos mucho frío, pondremos el de 2; si no hace tanto frío, prenderemos el de 1. Sin embargo, si al cabo de un rato la temperatura exterior baja, esa sensación térmica inicial va a haber cambiado,
Entonces acá vemos las limitaciones del lazo abierto. Es decir, en un sistema de control en lazo abierto, la salida del sistema no tiene efecto sobre la señal de entrada. ¿Tá? Es decir, si yo acciono mi calefactor con el interruptor de 1 kilovatio, ¿tá? Por más de que la temperatura ambiente baje, no me va a cambiar en nada. ¿Tá? En el diagrama se ve la entrada a la temperatura, el sistema es el calefactor, ¿tá? Más la habitación, por ejemplo, y luego tenemos como salida la temperatura. Luego tenemos los sistemas en lazo cerrado. En un sistema de lazo cerrado, la diferencia con el del lazo abierto es que se tiene una señal de realimentación desde la salida hacia la entrada, la cual se va a utilizar para modificar la entrada de forma que la salida se mantenga constante, a pesar de los cambios en las condiciones de operación. ¿Tá? En el caso del calefactor, que lo vimos que es un sistema en principio de lazo abierto, se puede convertir en un lazo cerrado si alguien con un termómetro monitorea la temperatura y se encarga de accionar los interruptores para mantener la temperatura de la habitación constante, ¿no? Lo que se hablaba en las diapositivas anteriores, digamos, si baja la temperatura ambiente, la temperatura exterior, entonces, bueno, si yo tengo un termómetro, en el interior también va a bajar y bueno, eso me va a dar la pauta de que tengo que accionar el siguiente interruptor. Entonces, en el lazo cerrado es un sistema de control donde la salida sí tiene efectos sobre la entrada y se va a modificar para mantener la señal de salida en el valor requerido. ¿tá? Entonces se ve en la figura un sistema, digamos, en lazo cerrado, ¿tá? Donde al lazo abierto se le agregó una rama de realimentación. Con respecto a las ventajas y desventajas de un sistema u otro, los sistemas en lazo abierto son más sencillos y de bajo costo, presentan buena confiabilidad, no presentan problemas de inestabilidad y como desventajas son más inexactos porque no hay corrección de errores. ¿no? Está muy claro el ejemplo del calefactor, que es muy a grosso modo ese control de temperatura. Y luego los sistemas en lazo cerrado son más complejos, obviamente como tienen más partes son más costosos, tienen más posibilidades de componerse por ese motivo, porque constan de muchos componentes, y tienen la ventaja de igualar los valores reales a los requeridos y ser más eficientes. ¿no? En el caso del sistema de calefacción, si yo estoy midiendo constantemente la temperatura, entonces puedo tomar una acción ya sea de subir o bajar la temperatura, por ejemplo con el calefactor, prendiendo o apagando alguna de los switches del calefactor. Con respecto a los componentes del sistema en lazo abierto, tenemos el elemento de control, que es el que determina qué acción se va a tomar dada una entrada al sistema de control. Tenemos el elemento de corrección, que tiene como entrada la salida del elemento de control e inicia la acción para producir el cambio en la variable que se va a controlar. Y el proceso es el sistema en el que se va a controlar la variable. En general, el elemento de control y el elemento de corrección se agrupan en lo que se llama el controlador. Bueno, para el caso del calefactor eléctrico, que es el que venimos viendo, tendríamos la variable controlada es la temperatura de la habitación, el elemento de control es la persona que toma la decisión de encender el calefactor según su experiencia, el elemento de corrección es el interruptor y calefactor, el proceso es la habitación, y como otro ejemplo, el lazo abierto, por ejemplo, es el lavarropas, que tiene un control secuencial, o por ejemplo el tostador de pan. ¿tá? En el caso del lavarropas, eh, digamos, no hay
no hay una medición de qué tan sucia está la ropa, ¿no? Entonces nosotros ponemos una ropa que puede estar muy sucia o muy limpia y el lavarropa hace la misma secuencia para todo y bueno, y hace lo que puede. Es decir, no tiene un sensor de qué tan sucia está una ropa. Entonces el proceso es el lazo abierto, no tengo una realimentación. En el caso del tostador de pan pasa lo mismo. No es lo mismo si yo pongo un trozo de pan que está blanco que uno que ya fue tostado, ¿no? El que ya fue tostado tal vez se me queme y pan que está blanco va a quedar un poco mejor. ¿Tá? Es decir, el tostador de pan no tiene un sensor de que tan quemado o tan tostado está el pan. Por lo tanto, también es un ejemplo de sistema de lazo abierto. Para el caso de un sistema de lazo cerrado, ¿cuáles serían los componentes? Bueno, tenemos un elemento de comparación, el cual compara el valor requerido de referencia a la variable a controlar con el valor medido que se obtiene a la salida, que eso le llamamos la señal de error, que es la señal de valor de referencia menos la señal de valor medido. ¿Tá? Esto es, como es un menos, es una realimentación negativa. Por ejemplo, la señal de valor de referencia sería, yo qué sé, los 25 grados que quiero tener en la habitación y la señal del valor medido es la temperatura que registró el termómetro. En base a eso se realiza una corrección, ¿tá? Pero la señal de error sería esa diferencia. Luego tenemos el elemento de control, que es el elemento que decide qué acción tomar cuando se recibe una señal de error. Es decir, que la entrada, digamos, de este elemento de control es la señal de error. Luego tenemos el elemento de corrección, que es el actuador. Se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar el error. ¿Tá? Es decir, el elemento de control y el elemento de corrección son similares al lazo abierto. El elemento proceso es el sistema donde se va a controlar la variable, por ejemplo, una habitación. ¿Tá? Y el elemento de medición es el que produce una señal relacionada con la variable controlada y proporciona la señal de realimentación al elemento de comparación. Es decir, lo que vimos en el primer punto, que por un lado yo tengo el valor deseado y por el otro lado tengo el valor que realmente se está dando en ese proceso, que por ejemplo sería, para fijar ideas, la temperatura del ambiente. En esta diapositiva tenemos un esquema de lo que se habló anteriormente, donde están los componentes. Tenemos el elemento de control y el elemento de corrección, que en general se le denomina controlador. Tenemos el proceso, que sería el sistema, la habitación o bueno, el proceso donde se desarrolla. Luego tenemos la salida, que es la variable controlada, el elemento de medición y la realimentación negativa. Y bueno, entonces estos son los elementos básicos del sistema de control en lazo cerrado. Como ya se dijo, el ejemplo de control de temperatura eh, de una habitación, ¿tá? Tenemos el elemento de control, que es la persona, en definitiva, ¿tá? Que es el que ve, digamos, la señal de error. La señal de error sería la temperatura que quiero llevar la habitación, menos la temperatura real que se toma de la señal de medición del termómetro, el elemento de control, que es la persona, el elemento de corrección, que sería, por ejemplo, el conjunto de la mano con el calefactor, ¿no? Y bueno, y el proceso, que es la habitación. Y bueno, en la vida diaria hay muchos ejemplos de actividades que requieren acciones de control como levantar una taza, conducir un automóvil, etcétera. Otro ejemplo de lazo cerrado es el de levantar una taza. Es lo que hacemos todas las mañanas cuando queremos tomar un café, por ejemplo.
¿tá? En este caso, si lo analizamos como un sistema de control de lazo cerrado, ¿tá? Vamos a tener una variable controlada, que es la posición de la mano, los dedos respecto a la taza, es decir, a medida que la mano se va acercando a la taza, esa es la posición que queremos controlar, no queremos ir para otro lado, sino que ir directo a tomar el asa de la taza. El valor deseado de referencia es la posición del asa de la taza, es al que queremos llegar. Sensores de posición, los ojos. Señal de error es la distancia entre la mano y el asa, que es la que queremos corregir. El elemento de comparación, el que digamos, hace la comparación entre la distancia, o sea, la ubicación del asa y la mano es el cerebro. El controlador es el cerebro. La unidad de corrección, que sería el actuador, es el brazo más la muñeca más los dedos. Y bueno, el proceso es el conjunto de levantar la taza, asir una taza, que es el movimiento de todo el conjunto. Y la realimentación es negativa. Bien, concepto de perturbaciones. El controlador del sistema de lazo cerrado actúa siempre después de que aparece un error. Eso fue lo que se vio. El error sería la diferencia entre el valor deseado y el valor medido de la variable a controlar. Por ejemplo, en el caso de la temperatura de una habitación, la consigna o el valor deseado sería la temperatura a la cual queremos llegar y el valor medido es la temperatura que medimos con el termómetro. Entonces el error, al ser la diferencia de esas dos magnitudes, va a variar dependiendo si varía 1, ya sea la consigna, o si varía la señal medida. Entonces, tenemos tres tipos de variaciones. Cambios voluntarios en la consigna, en el valor deseado. Por ejemplo, en verano, la temperatura que necesitamos en agua caliente o en el aire acondicionado es distinta que en invierno. Y también se hace para estudiar o ensayar la respuesta del sistema de control luego de completar una etapa de diseño, es decir, en el diseño del sistema se varía la consigna para ver cómo funciona. Luego tenemos cambios de carga. Los cambios de carga se producen por exigencias de la operación, variaciones en la demanda de los procesos. Por ejemplo, un refrigerador, si lo cargamos más, si lo llenamos más de cosas, más de una mayor cantidad de alimentos, ¿tá? Y, por ejemplo, un termotanque cuando se consume mucha agua caliente. Y luego tenemos el tercer tipo de cambios en el valor de la variable controlada, que son producidos por otras causas diferentes a las anteriores, o sea, no en la consigna y no en la carga, y a eso le llamamos perturbaciones. Son variables que no están controladas por el sistema, ¿tá? Y por ejemplo pueden ser cambios en la característica del producto del fluido de un calefactor o las condiciones medioambientales. Por ejemplo, lo que habíamos indicado en los ejemplos anteriores de variación de la temperatura externa. Pero en la práctica y por comodidad también se puede hablar de cambios de carga o perturbaciones indistintamente sin darle importancia. Bien, con respecto al control manual, este es el que requiere de la acción de un operario. ¿Cuáles son las ventajas? Son simples y de menor costo inicial, no presentan problemas de inestabilidad, se recomiendan cuando los procesos son repetitivos, ni muy rápidos ni riesgosos. Las desventajas es que dependen de la calidad del operario, el factor humano, su concentración, la capacitación y la responsabilidad del mismo. Y no responden a situaciones imprevistas o súbitas. Con respecto al control automático, es el que no tiene intervención de un operario. ¿Cuáles son las ventajas? Incrementa la productividad, mejora la calidad y la uniformidad de los productos, incrementa la eficiencia, seguridad y confort. Con respecto a las desventajas, pueden constituir sistemas complejos, requieren de personal capacitado para la operación y el mantenimiento. Como ejemplo de control manual,
se ve un control de temperatura, algo similar a lo que se vio en los ejemplos anteriores, pero se trataría como de un proceso industrial donde se ve la acción del operario, el cual ve el termómetro, la temperatura actual y regula una válvula manualmente. En el caso de un control automático de temperatura, el que recibe la señal de la medida de temperatura es el controlador a través de un transmisor y mediante una señal neumática realiza el control de la válvula, que es la que permite mayor cantidad o menor de fluido, regulando de esa manera la temperatura. Otro ejemplo de control manual automático es el caso de una red eléctrica. Con respecto a las herramientas que se utilizan para controlar una red eléctrica, tenemos los sistemas SCADA, los cuales permiten monitorear a distancia y comandar instalaciones, distintos tipos de instalaciones. En particular, las instalaciones eléctricas pueden ser monitoreadas y comandadas a distancia por medio de los sistemas SCADA. Si bien es parte de la automatización y modernización de una instalación, la operación de esa instalación sigue siendo manual en el sentido que un operador es el que realiza las maniobras a través de una computadora, pero lo hace un operador, una persona. Entonces, en el caso de un defecto en un tramo de una red eléctrica, el operador primero que nada detecta y evalúa el problema. Luego lo que hace es maniobras para despejar la falta, es decir, aislar el tramo en falta. Luego realiza maniobras de reconfiguración de la red para alimentar los tramos que estaban alimentados previamente y por el cual se tuvo que realizar las maniobras de despeje. En general, estas maniobras llevan un tiempo mayor a 3 minutos, que es el tiempo en que la URSEA impone penalizaciones para, para la empresa eléctrica, en este caso la UTE. Es decir, que si un cliente queda fuera de servicio por más de 3 minutos, de alguna forma le llega una penalización al distribuidor de energía. Cuando se va un paso más, digamos, del sistema SCADA, y además sobre ese sistema se realizan maniobras automáticas, es decir, utilizando la herramienta del SCADA ponemos una inteligencia que además de poder comandar y monitorear, que también realice maniobras automáticas, entonces ahí se avanza un paso más. En este caso, un sistema automático detecta y evalúa el problema, es decir, con la información que se recaba del SCADA, en vez de verlo un operador, lo ve un sistema automático. Entonces detecta un problema en la red. Luego realiza las maniobras de despeje de la falta, es decir, abre el tramo que está en falta y luego reconfigura la red con algún criterio para poder restituir la mayor cantidad de clientes. Este tiempo de restablecimiento es en general de unos segundos y en este caso hay una mejora sustancial en cuanto al tiempo en que quedan fuera los clientes y eso se traduce en una ventaja económica. Bien, representación de variables en función del tiempo. En esta parte de control vamos a utilizar la representación gráfica de variables en función del tiempo. Y vamos a ver algunas señales típicas que son las de entrada a los sistemas, lo cual provocan una salida determinada. Entonces esas señales
principales van a ser, primero que nada, la señal escalón, que es la representación matemática ideal de una señal que sufre una variación muy brusca. Es decir, venía con un valor 0 y de un instante para otro pasó a un valor 1. La notación es U de t. Luego, otra de las señales importantes es la señal lineal, que también se le denomina como rampa. Es básicamente una función matemática I de x igual a x más b, muy sencillo. Y en el caso de que b sea 0, pasa por el origen. La pendiente está definida por el coeficiente a y con frecuencia se trata de linealizar algunas variables de fenómenos más complejos para llevarlo de esta manera más sencilla. Luego tenemos la señal sinusoidal, que tiene la forma I igual una constante A por el seno de omega t más phi, que es un desfasaje. Entonces queda definida la amplitud, que es A, la frecuencia angular, omega, y la fase phi. Y por ejemplo, ese es el caso de un movimiento oscilatorio de una masa unida a un resorte, digamos cuando no hay rozamiento, cuando se aparta de la posición de equilibrio. Luego tenemos una señal sinusoidal amortiguada. Esta corresponde a una oscilación cuya amplitud va decreciendo en el tiempo. Por ejemplo, el movimiento de una masa unida a un resorte y con una amortiguación, que sería lo que simula la fricción. Entonces, de esta forma, la sinusoidal va decreciendo en función del tiempo. Luego tenemos la señal exponencial, que es de la forma I igual a una constante por el número e por un coeficiente por t. En este caso, en t igual 0, tenemos que e a la 0 es 1, es decir que la función i es igual a k. Y si a es negativo, entonces la exponencial es decreciente. Si a es positivo, es creciente, y si a es negativo, es decreciente. Y cuando t tiende a infinito, la función, en el caso de la exponencial negativa, cuando t tiende a infinito, la función tiende a 0. Luego tenemos la señal impulso o delta de Dirac, que representa un valor muy grande de una variable, pero que dura un tiempo muy corto. Por ejemplo, el impacto de un proyectil. Es decir, en 0 idealmente tiene un valor infinito y luego tiene un valor 0 en otro instante. La función anterior se puede imaginar como la función que se ve en esta diapositiva, cuando la función h de t se tiende con t tendiendo a 0. En este caso se va achicando digamos, el ancho de este pulso, pero como el valor, digamos, de amplitud es 1 sobre t o 1 sobre tau, entonces a medida que se va acercando a 0 va creciendo a infinito. Bueno, y la aplicación de estas señales es que con frecuencia se analiza el comportamiento de un bloque, de un sistema, por ejemplo, de parte de un sistema, aplicado a una señal de entrada que sea fácil de implementar y que represente situaciones reales importantes. Esas se denominan señales tipo, entradas tipo. Y por ejemplo, la entrada de escalón es de las más usadas y corresponde a una variación muy brusca de una variable. Es decir, que venía en 0 o en un valor constante y pasa a un valor superior o inferior de un momento para otro. Otras entradas son la rampa, la sinusoidal, el impulso, señales que ya vimos recién. Bien, un sistema de control ideal sería el que mantiene la variable controlada exactamente en su valor deseado todo el tiempo, independientemente de las variaciones del set point o de la carga. En las presentaciones anteriores se vio de que el control se realiza
cuando se produce una señal de error, es decir, una diferencia entre el valor deseado y el valor medido. Es la forma en que funcionan estos sistemas de realimentación. Entonces es imposible en los sistemas realimentados, ya que depende de que haya un error para que se desencadene la acción del controlador. Es decir, que un sistema ideal donde siempre la variable controlada es igual al set point que queremos, eso sería imposible. ¿Cómo podemos aproximarnos a esa situación? Algo más realista sería, bueno, en un principio tratar de hacer mínimo el error, mantener el error controlado, hasta que sea lo menor posible. Luego también, para las respuestas, minimizar el tiempo de asentamiento, es decir, cuando se produce una variación, ¿sí? La respuesta del sistema en general puede tener una oscilación y luego va a tender al valor final, se va a asentar y llegando al valor deseado, digamos. Entonces lo que se puede hacer es intentar minimizar ese tiempo de asentamiento. Y a veces surge un error residual en la respuesta, es decir, que no llego al valor requerido exactamente, tengo un valor constante final de diferencia, entonces bueno, puedo tratar de minimizar ese error también. Bien, con respecto a los sistemas de control y a la respuesta de los sistemas de control, lo que se ve en la gráfica es la respuesta al escalón unitario de un sistema de control. Luego lo vamos a ver con más detalle. Un sistema de segundo orden, donde se ven varios parámetros o características, digamos, de esa respuesta. Por ejemplo, tenemos el MP, que es el sobrepico, digamos, es digamos, la diferencia entre el valor máximo que se produce y el valor estable final. Luego tenemos el tiempo TS, el tiempo de asentamiento. Tenemos TP, el tiempo de pico. Tenemos TR, el tiempo tiempo de raíz o levantamiento, que en este caso es desde 0,1 hasta 0,9 el valor final. Y bueno, son parámetros que se van a estudiar más adelante.